Resolvemos un ejercicio que tiene que ver con el concepto de mol. Nos dicen que tenemos que determinar ciertas cantidades. Por un lado tendríamos los átomos de sodio que hay en 10 gramos de sal común. Por otro lado tendríamos los moles de potasio en 148 gramos de sulfuro de potasio. Y por último los átomos de hidrógeno que hay en 5,2 gramos de metano. Lo primero que voy a hacer y que sería necesario para hacer el ejercicio sería buscar los valores de las masas atómicas de cada uno de los elementos que intervienen en las sustancias que nos da el enunciado. Así que empezaríamos, por ejemplo, por el sodio. Bastaría con irse a la tabla periódica, ¿verdad? Y veríamos que el sodio tiene una masa atómica de 23. 23 que serían 23, los podríamos leer como gramos por mol, ¿vale? Después tendríamos el cloro, que tendría un valor de 35,5, son los valores que yo voy a tomar para hacer los cálculos. El potasio sería un valor de 39. Después seguimos por aquí, el azufre voy a tomar 32. Para el carbono voy a tomar 12 y para el hidrógeno será un valor de 1 gramo partido por mol. Una vez que tengo esas masas, lo único que voy a hacer ya es irme apartado a apartado y voy a empezar, por ejemplo, en el primer caso, por la masa molecular de la sustancia. Es decir, me dicen que tengo que considerar 10 gramos de sal común. La sustancia es, como veis en el enunciado, NaCl. Así que la masa molecular para esta sustancia sería, como puedes ver, hay solamente un átomo de sodio y un átomo de cloro, por lo tanto sería la suma de las dos cantidades que habíamos puesto antes, es decir, 23 más 35,5, que me va a dar un resultado de 58,5 gramos partido por mol. Lo voy a expresar de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con este dato puedo ya empezar a hacer mis cálculos. Voy a considerar los 10 gramos de NaCl que me dice mi apartado A. Voy a empezar a poner factores de conversión. Así que tendríamos primer factor de conversión. Sé que un mol de esta sustancia va a equivaler, como acabo de escribir antes, a 58,5 gramos de la sustancia. Además, puedo aplicar la definición de mol, que la tendría con el número de Avogadro, y sé que un mol equivale siempre a 6,023 por 10 elevado a 23 partículas. Pero en este caso, a mí me interesa considerar lo que serían las moléculas de NaCl. Así que podríamos decir que en este factor de conversión lo que voy a tener en cuenta son las moléculas, ¿verdad?, de NaCl que estoy considerando, pero me faltaría solamente un factor de conversión más. Y ahora lo vamos a ver. Este factor de conversión que acabo de poner, que te voy a marcar aquí abajo, hace, digamos, la vez de llave para pasar del mundo macroscópico al mundo microscópico. Fíjate que en el primer factor de conversión que he puesto es la definición de mol dentro del mundo macroscópico. Un mol equivale a 58,5 gramos. Ahora bien, como el enunciado me está preguntando por átomos que hay, en este caso de sodio, eso quiere decir que necesito pasar del mundo macroscópico al mundo microscópico, y la llave es siempre el factor de conversión que te acabo de señalar, donde aplico la definición de mol que viene dada en función del número de Avogadro. Así que fíjate que ya tendríamos, ¿verdad?, arriba moléculas de, por supuesto, NaCl. Y solo me queda un factor de conversión que ya está dentro del mundo microscópico, en el cual yo sé que una molécula de NaCl, ¿verdad?, contiene solo un átomo de sodio. Así que fíjate que ya podríamos tranquilamente hacer la operación para obtener un valor que sería, cuando haces las cuentas que tienes ahí, 1,03 por 10 elevado a 23, y tendríamos que son átomos de sodio. Tan solo tendrías que cancelar, ir cancelando aquí, ¿verdad? Pues tendríamos estos gramos con gramos, el mol que tengo aquí con mol, ¿verdad?, las moléculas con moléculas, y te van a quedar los átomos de sodio. Ya tendríamos hecho el primer apartado de este ejercicio. Nos vamos al segundo apartado. Y aquí tienes que tener en cuenta que te están preguntando por los moles de potasio. Los moles, tal cual está expresado aquí, serían mundo macroscópico. Así que voy a empezar igual que antes. Primero, masa molecular de la sustancia. En este caso sería K2S.
Teniendo en cuenta los datos que habíamos puesto antes, sería 2 veces 39, porque hay 2 de potasio, más 32. Esto te va a dar como resultado 110 gramos partido por mol. Vamos a partir de los 148 gramos de la sustancia que nos han dado, 148 gramos de K2, vamos a ponerlo aquí, S, y el primer factor de conversión que vamos a poner es la equivalencia de la masa molecular, es decir, un mol de la sustancia va a equivaler a 110 gramos, pues en este caso de K2S, ¿verdad? Y ahora vamos a pararnos un momento. Me están preguntando por los moles de potasio, es decir, yo ya tendría aquí los moles, vamos a ponerlo, de K2S. Un mol de K2S, ¿verdad?, equivale a 110 gramos de esa misma sustancia, pero ahora tendría que tener en cuenta la cantidad, digamos, o la relación que hay en la fórmula molecular. Yo debo saber que un mol de K2S contiene 2 moles de potasio, que es justo lo que me estaban preguntando. Me están preguntando por los moles de potasio. Entonces, si miro la fórmula molecular, hay 2 átomos de K por cada mol de K2S. Esa proporción se va a seguir si la escalo hasta un mol. Por lo tanto, un mol de la sustancia, en este caso del sulfuro de potasio, contiene 2 moles de potasio. A partir de aquí tan solo me quedaría hacer la operación. 2.69 moles de potasio. Este sería el resultado del segundo apartado. Y nos vamos ahora al último de los apartados. En este caso voy a partir igual que antes de la masa molecular de la sustancia, que era el metano, CH4. En este caso sería 1 de carbono, 12 más 4 de hidrógeno, que sería 4 por 1, 4, me va a dar un resultado de 16 gramos partido por mol. Voy a operar ahora, porque este apartado podría ser muy similar al primero que hemos hecho, pero voy a operar de un modo distinto para que puedas ver otra forma de hacerlo. Voy a partir de la masa de la sustancia que me están diciendo, que tengo que considerar que serían 5.2 gramos de metano. Ahora bien, voy a hacer un factor de conversión en el que voy a relacionar las masas de metano y de hidrógeno. Fíjate que, según la fórmula molecular, yo sé que un mol de CH4 contiene 4 moles de hidrógeno, igual que lo que hemos hecho en el apartado B. Así que yo podría poner, en vez de un mol, simple y llanamente, podríamos ponerlo en masa. Es decir, 16 gramos de metano, que equivalen a un mol, contienen 4 gramos de hidrógeno, que sería dentro de la masa molecular que yo he calculado, que tengo aquí, ¿verdad? Hemos dicho antes sería 4 por 1, 4. Así que este factor de conversión lo que hace es que da cuenta de la proporción de hidrógeno que contiene el metano. A partir de aquí podríamos hacer ahora un factor de conversión en el cual lo que voy a hacer es tener en cuenta los moles de hidrógeno, es decir, un mol de hidrógeno equivale, lo hemos visto en la masa atómica, a 1 gramo de hidrógeno. Me paro y voy a cancelar gramos de metano con gramos de metano, gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno. Tan solo me quedan mol de hidrógeno. Pero claro, el enunciado me decía que calcule los átomos, que es mundo microscópico. Esto quiere decir que necesito otra vez el factor de conversión que habíamos comentado antes, que daba cuenta de esa llave, ¿verdad?, que es el número de Avogadro. Así que yo sé que un mol de lo que sea, en este caso vamos a poner que sería de hidrógeno, va a equivaler a 6.023 por 10 elevado a 23 y tendríamos átomos de hidrógeno. Así que, como puedes ver, ya tengo, ¿verdad? Si cancelo aquí moles de hidrógeno con moles de hidrógeno, ya tengo lo que quería, átomos de hidrógeno. Bastaría solo con hacer la operación y el resultado que obtiene sería 7.83 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Con esto quedaría resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, por favor le das al dedo hacia arriba. Y si te suscribes al canal, me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.